Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo información de una planta muy típica de Navidad. Pero fijaros, esto no ha sido siempre así. Su popularidad es reciente y debe su fama a la televisión, como le pasa a muchas estrellas. Le llaman pascuero, estrella federal, flor de Pascua, dependiendo del lugar que nos encontremos. Pero el nombre invariable y el más importante, e incluso el identificativo, es Euphorbia pulcherrima, aunque cueste trabajo decirlo. Esta planta es oriunda de México, es un arbusto más bien o un pequeño árbol donde florece de manera natural a mediados de invierno, y por esta razón y por su color, mira, en invierno apenas tenemos plantas, hay muy poquitas plantas, y claro, y esta es que se caracteriza porque tiene un color muy típico de la Navidad, aunque ahora ya en el mercado la solemos encontrar de muchos colores. Entonces, por su color rojo se la asocia a la Navidad. Hoy en día, fijaros lo que os digo, se cultivan más de 100 variedades de poinsettia. Las hay de rojas, rosas, blancas, amarillas, salmón, púrpura, e incluso la encontramos variegada. Mira, yo seré más clásica, pero a mí la que más me gusta es la roja. A mí particularmente me gusta más esta. Eso sí, deciros y dejaros claro que todas son iguales de resistentes y tienen los mismos cuidados. Así que te aconsejo que busques el color que más te guste y que mejor le venga a la decoración de tu casa. Como he comentado anteriormente, esta planta es oriunda de Centroamérica y vive en los lugares secos del trópico. Y tiene unas estructuras que se llaman brácteas. Esto rojo que se ve aquí, esto rojo, no es una flor, aunque pueda parecerlo. La flor es lo que yo estoy aquí enfocando. Entonces eso se conoce como una bráctea, que son hojas modificadas tanto morfológicamente como fisiológicamente. Morfológicamente porque no son verdes, no tienen clorofila. Fisiológicamente, al no tener clorofila, pues no hacen la fotosíntesis. Pero ¿cuál es su función en la naturaleza? Pues mira, ellas se valen de este color para atraer a pájaros y a insectos, a aves y a insectos, para polinizarse. A esta polinización se le llama entomófila, es decir, es realizada por insectos o aves que van visitando las flores en busca de néctar o polen para su alimentación y lo va transportando a otras plantas. Así permite la fecundación, y esto es vital, es importantísimo para mantener la variabilidad genética y diversidad en plantas. Pero fijaros, también dejar claro que la polinización entomófila es fundamental para la producción de muchos cultivos, porque una vez que ocurre la fecundación se produce el fruto, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué hacen estas plantas? Pues ellas se sirven de esos atractivos colores de sus brácteas para atraer mientras más insectos, mejor. Porque fijaros que las florecitas son muy pequeñitas. Y no tienen olor. Entonces, las flores lo que hacen o bien producir olor para atraer a los insectos, incluso alguno puede ser hedor para atraer a moscas, y otras flores pues se sirven de su atractivo, de su belleza, para atraer también a insectos, como es en este caso, porque estas plantas no tienen perfume. Sus flores reales son estas, las amarillitas, que se parecen también a otras que encontramos por esta zona. Yo soy de la zona
del oeste de Andalucía, un pueblecito de Huelva, donde en mi zona colindante hay muchas bugambillas, que se ven muchísimo. Bueno, pues ellas también tienen brácteas. Esta planta, como he dicho anteriormente, es un arbusto o pequeño árbol caducifolio, es decir, va a perder sus hojas, y puede alcanzar hasta 4 metros de altura. Sus hojas son lanceoladas, en forma de punta de lanza. U ovaladas, y como podéis daros cuenta, el margen es liso, pero hay algunas que puede tener unos pequeños dientecitos en el margen, en el borde de la hoja, para que ustedes lo entendáis. Bueno, y ahora describiros también sus flores, que no se ven fácilmente, porque son muy pequeñitas, pero os digo que son flores, realmente son inflorescencias en el ápice del tallo, es donde se encuentra, es decir, donde termina el tallo. Vemos estas inflorescencias, que ya después contaré que es algo donde nos tenemos que fijar a la hora de comprar un ejemplar. Y está formada por flores femeninas, sin pétalos ni sépalos, rodeadas por flores masculinas, contenidas en una estructura denominada ciato en botánica. Es típico de esta planta. Luego la flor que está en el centro sería la flor femenina y todas las que están alrededor serían las flores masculinas. Estas son las flores que no nos llaman la atención. Lo que nos llama la atención son las brácteas. Esta planta florece en invierno en el hemisferio norte. Suele florecer de noviembre a febrero y es esencial que no reciba luz durante 12 horas. ¿Qué hacen los invernaderos? Es decir, nosotros todas las plantas que tenemos aquí en España no son traídas o exportadas desde México porque nos costaría muchísimo el transporte y traerlas de allí. Entonces, ¿qué hacen los invernaderos? Pues los invernaderos lo que hacen es poner unas cortinas y empiezan a echarlas cuando ya pasa septiembre, más o menos así, la van echando un poquito y van simulando como un cambio de luz, que sería fotoperiodicidad. Y entonces las brácteas se van tornando rojas. Esto no pasa en su lugar de origen, ¿vale? Que sería el Ecuador, ya que reciben casi las mismas horas de luz que de oscuridad al estar en el Ecuador. Y ahora ya os cuento qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar un ejemplar. Pues mirad, a la hora de comprar un ejemplar tenemos que mirar las flores, aparte de que sus hojas verdes no estén muy amarillas, ese es el primer truquito que os tengo que dar, es decir, buscar aquellas que tengan por la base. Casi todas suelen venir con papel, pero eso es peligroso porque muchas veces las dejamos envueltas y eso es lo primero que hay que quitar cuando llegamos a casa. Entonces lo que nos tenemos que fijar en el vivero es que las flores estén cerradas, porque así nos durará mucho más tiempo en casa. Y lo primero que haremos es quitarle la envoltura de papel cuando llegue a casa, regarla un poquito y ponerle un poquito de abono en el tiesto. Mira, yo he utilizado un abono sólido de liberación lenta, para que ustedes lo conozcáis. No utilizo el triple 15, es decir, tiene un poquito de menos cantidad, es más flojito, es uno azul, y le viene muy bien, ¿vale? Y ahora hay que tener cuidado con sus cuidados, valga la redundancia. Comenzamos con la ubicación. La ubicaremos en casa durante la fiesta,
Y luego al exterior. Es necesario que le dé un poquito el aire, porque ahora en invierno solemos tener la casa calentita y esto no le viene bien a la planta, ¿eh? Tened en cuenta que es una planta que crece con el frío. Tampoco hay que excederse en el frío porque no soporta las heladas. Entonces, le podemos ayudar aireándola un poco a lo mejor durante parte del día, la sacamos al patio y que le dé un poquito el aire. Y sobre todo hay que alejarla del calefactor, porque no le viene bien. Entonces, a medida, cuando ya termine la fiesta, la vamos a sacar al exterior, pero esperaremos que las temperaturas sean algo más suaves. O si la sacamos al exterior, la vamos colocando en un lugar que se vaya aclimatando bien al frío de fuera. Entonces, la podemos poner a la sombra, a media sombra, y cuando ya esté un poquito más, el tiempo más buenecito, le puede dar un poquito de sol, pero el sol más suavito. En cuanto a las temperaturas, no tolera temperatura por debajo de los 10 grados centígrados. Y además, las corrientes de aire tampoco. Y no soportan los cambios bruscos de temperaturas. El color rojo le da un toque muy navideño a cualquier rinconcito de nuestra casa y se convierte en un lugar muy entrañable. Mirad, también os doy otro consejo. Suelen venir con esta especie de plástico, que lo utilizan para que la rama no se rompa y para que la maceta esté más compacta y más sujeta. Yo lo suelo quitar con mucho cuidadito, para que la planta esté como más libre. Y estoy deseando de que pase esta época para trasplantarla. ¿Y cómo regamos esta planta? En verano se puede regar 2 o 3 veces. Y en invierno, si está en interior con calefacción alta, cuidado con esto, ya lo he dicho, lo digo otra vez, la tierra se suele secar mucho, entonces la tendremos que regar con frecuencia. Pero hay que tener cuidado de que nunca se quede sin agua o que se quede con agua encharcada en el fondo de la maceta, porque esto terminaría matándola. Entonces tampoco hay que dejar mucho tiempo la planta con agua en la parte inferior. ¿Y cuándo le pondremos el abono? Mira, esta planta, al igual que todas, sobre todo esta, necesita abono. Entonces, importante, ponerle abono cuando la vayamos a trasplantar. Y cuando ya estén un tiempo en casa, para que no amarillen las hojas. Es una planta que necesita bastante fertilizante, por lo que le viene bien un abono mensual. Mira, el abono que yo utilizo tiene esta composición química: 12% de nitrógeno, 6% de fósforo, 12% de potasio y 12% de azufre. Yo para las otras plantas suelo utilizar el triple 15, pero porque suelo tener muchísimo cuidado, porque ese abono, si nos pasamos o si nos excedemos en la cantidad, termina quemando la planta. Con este abono no pasa. ¿Qué significa esos porcentajes? Pues que en 100 gramos de producto, 12 gramos sería de nitrógeno, 6 gramos de fósforo, 12 gramos de potasio y 12 gramos de azufre. Y estos elementos químicos son vitales para la planta.
Mira, aquí os he hecho un esquemita para qué sirve cada nutriente, ¿eh? Primero, el nitrógeno, básicamente, bueno, tiene otras funciones, pero para crecer, ¿eh? Tened en cuenta que el nitrógeno es el componente principal de las proteínas, que está formada por aminoácidos y que tiene el nitrógeno. Después tendríamos el fósforo, ¿eh? Las plantas no responden mientras más cantidad mejor actúo, no, tiene que ser en su cantidad adecuada. Entonces, ahí tenéis el fósforo, un 6%, hace falta para la vigorosidad de la planta, para la fotosíntesis y vital para la floración y por tanto para la calidad de sus frutos. Y el potasio, que esta mono tiene también potasio, también en concentración de un 12%, hace falta sobre todo para que la raíz esté fuerte, de que es vital para que absorba todos los nutrientes. Y ya por último el azufre es otro elemento químico importantísimo que yo hablo mucho de él, tanto del azufre como el cobre como controladores de plaga, pero también hace falta para fertilizantes, también es fundamental para un poquito compaginar la acción de los otros elementos químicos. Creo que con este esquemita os ha quedado claro. Entonces, este abono para mí es muy bueno, es un abono que tiene un precio bastante económico y que se puede encontrar en cualquier floristería, en cualquier vivero, y tiene esta composición química. Y realmente podemos echarle una cantidad considerable que no quema la planta, Yo suelo coger unas tijeritas, hacer un hoyito y ahí meter los granitos. O por el borde voy metiendo un poquito con los dedos y voy apretando. Siempre procuro de que no entre en contacto con la raíz. Pero si entra en contacto, os digo que con este abono no pasa absolutamente nada. Lo echáis por el borde y sirve para todas las plantas. Tened en cuenta que el abono es vital, Una planta que no tenga su abono, que no tenga sus nutrientes, empieza a desarrollarse con debilidad y es más vulnerable al ataque de plaga. Entonces, esto de que escuchamos decir a la gente, yo no le he hecho nada a las plantas y mira qué bonita la tengo, eso no puede ser, O bien la tiene plantada en una tierra muy fértil que le proporciona muchos abonos, pero el abonado extra es fundamental para que tengamos unas plantas bonitas. Y yo me sirvo de un calendario y voy anotando, tengo unas fichitas donde voy anotando a qué plantas le voy echando el abono correspondiente. Y también tengo de otro color para utilizarlo para cuando fumigo, porque eso sí, hay que esperar los tiempos entre fumigación, abonado, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Un poco os voy a contar la historia de esta planta que es muy curiosa. Bueno, en Estados Unidos se introduce esta planta por el primer embajador en 1828 que se llamaba Joel Robert Poinsett, a quien debe su nombre. Entonces, a principios del siglo XX, unos viveros de California adivinaron enseguida el potencial que tenía esta planta al ser comercializada. En una época que, como yo he dicho anteriormente, no hay mucha planta con flor. Entonces, su cultivo como planta de exterior se debe al viverista californiano Albert Heeke, pero fue en los años 60 cuando su hijo, Paul, y su nieto empezaron a cultivarla en invernadero y a promocionarla en televisión. Y fijaros el furor que se creó con esta planta, con este color tan maravilloso. Todas las personas querían tener plantas de este tipo, sobre todo las más adineradas. Y ahora el mercado de esta flor es bastante grande. Yo hablando el otro día con un viverista me dijo que él solía vender en torno a 1000 plantas cada año. Fijaros que es una maravilla tenerla en casa, porque la verdad es que da un toque navideño muy particular. Hombre, os digo, a mí me da muchísima pena de perderla,
Pero que, a ver, que si la tenemos que comprar cada año, tampoco vamos a arruinarnos porque no es una planta que sea muy excesiva en cuanto a coste, ¿eh? Lo que sí debemos procurar es seguir los consejos que os voy a dar porque os va a ayudar a tenerla de un año para otro. Dejar claro que no se consigue esta vigorosidad de sus brácteas o este color tan llamativo, ¿eh? Pero que podemos conseguirla y podemos tenerla. De hecho, conozco a gente que la tiene plantada en su jardín y echa cada año sus flores. Algunas se han convertido en árboles y la verdad es que los cuidados no son muy exigentes. Esta planta también es susceptible de ser atacada por pulgones, mosca blanca, cochinilla de algodonosa y araña roja. Y también es sensible a los hongos, que producen podredumbres de las hojas. Luego, contra los pulgones y ácaros, y mosca blanca, con un insecticida y la cochinilla algodonosa, si el ataque no es muy grave, podríamos darle con un poquito de algodón impregnado en alcohol. Se reproduce muy bien esta planta por esqueje de la punta de la rama a mediados de primavera. Se puede aprovechar el momento de la poda para sacar esquejes y plantarlo. En un sustrato húmedo, en un lugar resguardado de sol la colocaremos, del frío y de las corrientes de aire, ¿vale? Y bueno, lo último que os tengo que contar es que es una planta bellísima, es una imprescindible de las fiestas de Navidad. Comentaros también que esta planta pertenece a la familia de las euforbias, y como todas las euforbias tienen en común que segregan un látex de color blanco, espeso y pegajoso, que es irritante en la piel, Aunque esta planta pertenece a la familia de las euforbias, esta es la señorita más preciada y más hermosa, de la que se enamoró perdidamente el embajador mexicano, que fijaros, era también botánico, y que envió a California y allí, se desató el furor, como yo he comentado anteriormente. Fijaros, también hay indicios de que los aztecas la utilizaban y creían que este color rojo era debido a los sacrificios, a la sangre que se generaba en los sacrificios que ellos ofrecían a sus dioses, Luego, fijaros qué curiosa es esta planta. Bueno, ya no tengo más nada que contaros. Espero haberos dado algunos consejitos para que logremos tenerla el próximo año. Y te cito para el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!